¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, y estamos en un episodio más de Páginas Críticas, donde, como ya saben, nos dedicamos a revisar las novedades editoriales que van apareciendo y que pensamos que de alguna manera pueden contribuir a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión estamos aquí para comentar un libro que nos parece sumamente sugerente, que se llama La cocina de Marx, el sujeto y su producción, de Sandro Mesadra, que es un libro publicado por esta editorial argentina que se llama Tinta Limón, y que bueno, nos ha llamado mucho la atención, así que pues vamos a dedicar nuestra atención en esta ocasión a este libro. Jaime. Fernando, gracias. Estamos acá para comentar esta nueva producción que hace la editorial Tinta Limón, que es una editorial muy conocida entre las militantes argentinas, ¿no? Sí, claro. Está en su sello en Buenos Aires. Que aquí llega a cuentagotas, pero sí llega, ¿no? Llega poco. Tiene una especie de réplica. Aquí hay alguien que está haciendo los contactos políticos y las redes que han establecido han replicado, sobre todo Calibán y la Bruja. Calibán y la Bruja, claro, sí. Aunque ellos tienen su propia... Rancière también sacan. Rancière también. La Noche de los Proletarios. Ajá. Y ahora Lordon, ¿no? Capitalismo y servidumbre. Y bueno, este texto que se titula La cocina de Marx, el sujeto y su producción, ¿no? Un título muy sugerente de entrada. Y bueno, el propio autor ha hecho ya algunos videos que se pueden encontrar en YouTube. En YouTube, donde justamente comenta un poco la razón del motivo de este título, ¿no? Claro. Que habría que decir que, bueno, Sandro Mesadra, por lo que pudimos ver, pues es un militante, ¿no? Que es italiano, que viene de pues toda esta corriente muy importante, muy interesante, autonomista, en Italia, que bueno, la historia ahí es fascinante, ¿no? La década de los 70s, y que tiene como centro teórico a dos pensadores ahí, ¿no? Uno sería Antonio Negri, ¿no? Claro. Que desde luego es muy importante, y el otro sería Tronti, ¿no? Mario Tronti. Que Tronti y Negri pues vienen de una tradición larguísima que se remonta de la Volpe, en fin, es una historia muy larga ahí, ¿no? Digamos, es la vieja centralidad del marxismo italiano y francés de los años 60, 70. 70, muy interesantes, ¿no? Una vertiente. Entonces digamos que Sandro Mesadra viene de allí, ¿no? Sí, está dialogando con ellos. Dialoga con ellos, los reivindica, aunque también de manera un tanto crítica, claro, ¿no? El propio Sandro dice en una entrevista que le hacen y que también está transcrita aquí en este libro, que pues él intenta moverse en la frontera de la academia y en la frontera de la militancia, ¿no? Que bueno, siempre hacer eso es muy complicado, ¿no? Claro. Y que él intenta, digamos, salvarlo de manera un tanto, yo diría, exitosa, porque el resultado es precisamente este libro que estamos viendo acá, ¿no? Decir que según nos indican en esta entrevista muy interesante, que el título del libro, La cocina de Marx, es exclusivo para su versión latinoamericana, ¿no? Sí. Español, porque en italiano llevaría otro título que iría más o menos por el sentido de presentar la obra de Marx como una obra inacabada, ¿no? No recuerdo exactamente la voz italiana para la traducción exacta, ¿no? Pero en castellano mexicano, o sea, en chilango, como decimos acá nosotros los marxistas del DF, sería algo así como obra negra, ¿no? Y esta idea de la obra negra de Marx sería más o menos, yo pienso la traducción, bueno, ahí no sé qué dirían los compañeros Tinta Limón, pero yo creo que sería como la idea más cercana, es sugerir que la obra de Marx es inacabada, claro, ¿no? Que no está cerrada, que no es un todo cerrado monolítico, ¿no? Y que por lo tanto se le puede leer incluso separándose de la mayoría de las tradiciones del marxismo, ¿no? Que es una de las cosas que va a poner con la que justamente comienza con lo que comienza este Mesadra, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría decir sobre el título, que me parece sumamente sugerente, ya sé que no se puede juzgar un libro por su portada ni tampoco por su título, pero aquí creo que es un caso muy especial, ¿no? Porque la idea de la cocina de Marx me parece sumamente sugerente, y él también lo dice en cierta manera, porque nos separamos de las visiones un tanto positivistas del trabajo de Marx, ¿no? Tú pensabas en esta idea del laboratorio de Marx, ¿no? Claro. Que es una idea muy acuñada por Martín Nicolaus, ¿no? Y que es la forma en la que se lee muchas veces los Grundrisse, ¿no? Pero que a mí me parece, no sé qué opinas tú, Jaime, que esa idea del laboratorio de Marx tiene sí cierta impronta pues positivista, en el sentido de que Marx está haciendo ciencia en el sentido, digamos, de la science, ¿no? Una forma un poco más yo diría así, acartonada. El microscopio social, ¿no? El microscopio social, ¿no? Y que ya la idea de cocina rompe con eso, se distancia, ¿no? Y el propio autor lo dice Mesadra, porque alude más bien a una suerte de alquimia, ¿no? Y esto nos presenta pues otra manera de enfrentarnos al pensamiento de Marx, que a mí me parece sumamente sugerente. Y yo en ese sentido celebro la idea de que esto se llame la cocina de Marx, ¿no? Claro. Que también podría tener ciertos asegúnes y ciertas críticas que en su momento quizás le podamos hacer, ¿no? Bueno, entonces ya desde ahí la lectura de Mesadra se vuelve sumamente interesante y divertida además, ¿no? Yo diría.
Bueno, pero además lleva un subtítulo, ¿no? Que es el sujeto y su producción. ¿Tú qué nos puedes decir ahí? Bueno, básicamente ahí el conjunto del libro tiene, creo que una pregunta. Tiene una hipótesis que es suspender a Marx, a los marxismos, perdón, suspender a los marxismos, es decir, no leer a los marxismos. Ajá. Para poder leer a Marx. Esto es... Para recuperarlo hay que suspender a los marxistas. Digamos, esto es muy sugerente, pero es problemático. Sí es problemático, pero fíjate que también me parece otra vez sugerente, te voy a decir por qué. Porque esta idea de suspender no significa cancelar, ni olvidar, ni hacer tabla rasa, ¿no? Sino la idea de suspensión a mí me lleva más a la noción de mantener como en una especie de neutralización los marxismos, como para poder entonces acercarnos nosotros a Marx sin necesariamente cargar con muchas veces los prejuicios o ya digamos los dogmas o simplemente decirlo así, ¿no? Las maneras hermenéuticas de leerlo, ¿no? Claro. Sino que nos da la posibilidad de abrir a Marx como si fuera nuevo por el simple hecho de que somos nosotros los nuevos que estamos leyendo a Marx, ¿no? Esa es una cuestión muy sugerente, creo que es un reto. Es un reto, claro, sí, es un reto, ¿no? Porque uno también es las lecturas de Marx. Uno también lee a Marx con las lecturas, ¿no? Ese es otro punto. El propio Mesadra es un resultado. Claro. Tú empezaste con esto, ¿no? Sí, Tronti, sí. El autonomismo, Sí. la propia editorial que presenta. Es decir, es una línea de pensamiento y de interpretación. Pero es sugerente y productivo. Es decir, suspendamos a los marxismos, porque es una historia compleja, complicada, y regresemos, voltemos, giremos hacia Marx, ¿no? Veamos cómo se cocina la idea del sujeto. La idea del sujeto de Marx. Y bueno, si lo vemos desde ese punto de vista de hacer una nueva lectura de Marx, de no leerlo desde los viejos dogmas, no sería Mesadra el primero en hacer eso, ¿no? Claro. Está, por ejemplo, toda la tradición de Heinrich Bauhaus en Alemania, la nueva lectura de Marx, ¿no? Que ya no es tan nueva porque ya es más vieja que... Sí, ya tiene hace tantos años. Pero digamos, no es la primera vez que se intenta eso, pero yo creo que sí se intenta bajo la idea de suspender, ¿no? Eso es mucho más productivo que lo otro. Yo creo que sí. Además, lo va a decir propio Mesadra, ¿no? No es que no nos interese la historia del marxismo, no es que no nos interese reivindicarnos como marxistas, pero no es el centro, claro. No ese es el punto, ¿no? El punto fundamental del libro es cómo se construye un sujeto político sobre condiciones de sujeción y explotación. Es decir, es el gran dilema del sujeto. ¿Cuál es el problema del sujeto en una época de crisis de esta noción? Que es una noción ambigua. Por un lado uno está sujeto a relaciones, a condiciones, y por el otro hay procesos de subjetivación, ¿no? Sí, es decir, la noción sujeto tendría estas dos dimensiones. Por eso es el sujeto y su producción, ¿no? Sí. Es el argumento fundamental y la manera en que la pregunta con la cual Mesadra interroga a Marx, ¿no? Es decir, va a los textos de juventud, va avanzando en los textos de Marx para captar esta pregunta en la obra de Marx, ¿no? Es decir, es muy sugerente, como no es solamente regresar a Marx y suspender a los marxismos, es regresar a Marx desde una pregunta. Y esta pregunta es fundamental. La pregunta del sujeto, ¿no? Claro. Que ya yo recuerdo en un texto célebre de Mario Tronti, él ya hacía ese llamado, ¿no? De regresar al sujeto, ¿no? Y que, vaya, Mesadra retoma, yo creo, ¿no? Pero bueno, sí regresar al sujeto, pero también regresar al sujeto en el entendido de que es siempre contradictorio hacer esto, ¿no? Estas dos nociones que él va a poner siempre sobre la mesa del sujeto como sujeción, claro, ¿no? Precisamente. Estamos atados, estamos sometidos, digamos. Y la idea también de subjetivación como el fundamento de todo, ¿no? O sea, claro. También como yo diría un tanto como libertad, ¿no? Y eso implica problematizar el propio sentido y el concepto de sujeto, ¿no? Claro. Y aquí, por ejemplo, un interlocutor muy importante para Mesadra, aparte de Marx, ¿no? Y ahí se pone un poco ambigua su idea de suspender los marxismos, ¿no? Es Balibar, ¿no? Balibar y todo este trabajo que él ha hecho de exploración y recuperación del propio sujeto, ¿no? Claro. En una obra que también está publicada en Argentina, en Prometeo, ¿verdad? Sí, en Prometeo en 2 tomos. En 2 tomos, ¿no? O sea que esa interlocución que hace Mesadra con Balibar, que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Se podría ya arrastrar en castellano, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de acabar con el mito de que, por ejemplo, sería Descartes, ¿no? El que pone la centralidad del sujeto como instrumento fundante, ¿no? Ahí como subjetivación de la modernidad, ¿no? Y que él lo comienza a discutir a partir de Marx. Eso me parece sumamente sustantivo en la aportación de Mesadra, ¿no? Y otra cosa más, porque él no solamente pone esa coordenada, ¿no? Sino también pone una que me parece poco atendida por algunos marxistas, que es la del mercado mundial, ¿no?
O sea, la escala en la que se lleva a cabo, se despliega esta subjetivización en su doble vertiente contradictoria, ¿no? Como sujeción y como subjetivación, sucede a nivel de mercado mundial. Claro. Y esa es una categoría marxista, bueno, no marxista, marxiana, ¿no? Que podemos encontrar en los Gundrice y que evidentemente me sale la toma de su lectura de Negri, ¿no? Claro, más allá de Marx y de Trotsky, por supuesto, ¿no? Entonces, son como dos coordenadas que a mí me parecen sumamente sugestivas en la idea de que nos está planteando acá Tronti, ¿no? Mesa. Me gustaría, lo del mercado mundial es muy interesante lo que dices, porque él aduce que la época de la subsunción real es ya la época de la producción de la subjetividad por parte del capital, ¿no? Jugando con las categorías del obrerismo, ¿no? Por eso la suspensión es la suspensión, ¿no?, de ciertos marxismos. Es la suspensión de los marxismos y la reactivación de idea de otros. Pero y el potencial muy, muy importante de esto, ¿no? Es decir, estamos en la época de la producción de subjetividad por parte del capital. ¿Qué época es esa? La de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Por eso le interesa tanto el término de producción, ¿no? Y el de mercado mundial tiene esta conexión. Por el otro lado creo que lo que sí hace Mesadra es poner a dialogar, como tú has dicho, por un lado a Balibar, es decir, la corrección de la escuela althuseriana que regresa al problema del sujeto. Muy interesante. En el caso de Balibar, incluso salvando a un personaje de mala fama entre las izquierdas, que es Descartes, ¿no? Descartes. Y el primero que hace eso es Negri con el Descartes político, ¿no? Y por el otro lado, poner a dialogar en términos del mercado mundial y del sujeto a las tradiciones más contemporáneas, porque Mesadra también ha hecho trabajos sobre la crítica postcolonial. En ese sentido, la recuperación de la noción de sujeto por parte de Spivak y de todo el postestructuralismo, particularmente en el texto famoso de Spivak de Puede hablar el subalterno, es muy importante. Y por el otro lado, la dimensión del mercado mundial se ve problematizada al incorporarse la obra de Chakrabarti, ¿no? De Chakrabarti, famoso libro mal traducido, traducido conscientemente de Provincializar Europa, que era el título original, al margen de Europa. Es decir, Mesadra está incorporando una serie de elementos, y esto lo hace muy rico, que ya no solamente van en sintonía con el marxismo italiano alternativo de los años 60, 70, ¿no? Está poniendo a jugar algunas categorías en la idea del sujeto y la producción que no son familiares, y yo me atrevería a decir que no son familiares en América Latina, sin pasar por estas mediaciones, es decir, sin pasar por la mediación de Chakrabarti, sin pasar por la mediación de Spivak y sin pasar por la mediación del obrerismo. ¿Qué categoría es esa? La categoría de trabajo vivo. Claro, iba a ese punto, ¿no? Evidentemente, para poder hacer esas, esas aproximaciones, se requieren poner ciertas medidas conceptuales, ¿no? Claro. Y una de esas es el trabajo vivo que él está poniendo ahí de forma muy subrayada. Creo que habría, por ejemplo, un puente que él no pone sobre la mesa, pero que habría que explorar en algún momento, por ejemplo, con Enrique Dussel, ¿no? Claro. Que ha estado siempre insistiendo en la necesidad de construir pensamiento crítico del trabajo vivo, y ahí habría, digamos, una comprensión con el propio Mesadra, ¿no? Claro. Para poner un diálogo sur-norte, ¿no? Claro. Que no está explorado. Y luego la otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que en medio de esta idea del trabajo vivo, que después a él le sirve para llegar a la fuerza de trabajo, pero antes una mediación con Hobbes, ¿no? Es bien interesante. Es sumamente interesante esa mediación, y además, voy a decirlo, harto difícil de digerir también, ¿no? Ahí la discusión se pone bastante interesante, ¿no? Y luego esta idea con la que va cerrando Mesadra, ¿no? Que es esta idea de Marx en Argel, ¿no? Que es una forma ya de leer a Marx, por supuesto, ya desde los márgenes yo pienso, pero también de reivindicándolo en todas estas luchas subalternas, ¿no? Claro. Ya parece que al mundo se le olvidó Argel, ¿no? Que fue fundamental para la producción del pensamiento crítico en los 70s, ¿no? Ahí está toda la obra de Fanon, ¿no? Toda la obra de Sartre, que pensaba también ahí con un pie en ese margen, y que Mesadra pues utiliza realmente para reactivar otra vez a Marx, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es un libro realmente importante. Me parece que es sumamente conflictivo en un aspecto, ¿no? Que él va a poner sobre la mesa, yo con esto terminaría quizás, Jaime, es la necesidad que él pone de ampliar, dice él, el concepto de producción, ¿no? Ese es el punto que a él le va a estar interesando, ¿no?
Porque ampliar el concepto de producción pues le serviría a él para poder incluir, por ejemplo, todas estas discursividades que son tan necesarias el día de hoy a partir de los giros decoloniales o a partir de las necesidades de discutir el problema de género, etcétera. Entonces, ampliar el concepto de producción. Yo digo que eso sí es posible, pero habría que primero aclararnos perfectamente, pienso yo, el concepto mismo de producción, que me parece que eso lo hace Marx en los Grundrisse, lo hace en la introducción del 57, y ese ampliar el concepto de producción pues implica determinarlo aún más. Y eso de determinarlo aún más, pues sería en realidad irlo ensanchando, irlo determinando aún más, ¿no? Es lo contrario, ampliarlo, ¿no? Es estrecharlo, es determinarlo aún más. Y eso implica discusiones tanto pues lógicas y metodológicas que no vamos a abordar aquí, pero que sería sumamente interesante discutirlo con Mesadra, ¿no? A mí me parece que su llamado es muy oportuno. Y que se le debe discutir, ¿no? Hay que sí suspender los marxismos, pero también hay que reactivar las discusiones, ¿no? Sí, yo me quedaría con esa idea. De hecho, creo que es muy sugerente lo que dices, porque en esta última parte, porque él aduce justamente que el trabajo vivo es el principio de la imposible totalización, ¿no? Es decir, al final la producción tiene que ser ampliada. ¿En qué sentido? Así es como lo leo yo, en el sentido de no toda producción de subjetividad es producción del capital, ¿no? Hay posibilidades de producir subjetivación desde otros puntos de vista. Eso quería hacer más concreto el concepto de producción. Creo que habría dos dimensiones. Esta que tú dices, que me parece muy, muy certera, donde está involucrada toda la discusión que Mesadra trabaja sobre el concepto de trabajo abstracto, por ejemplo, ¿no? Ahí vuelve a reactivar los marxismos en realidad, porque regresa a Rubin, regresa a las discusiones de Bauhaus, regresa a las discusiones de Fritz Haug, ¿no? Están presentes cuando está discutiendo el concepto de trabajo abstracto. Por un lado está esa importancia del concepto de producción, ¿vale? Digamos, es decir, esos conceptos están involucrados cuando discutimos la producción, pero el corolario político es la ampliación del concepto de lucha de clases, que a Mesadra le importa mucho, ¿no? Bajo la idea que no sé si sea tan sentido común el día de hoy, bajo la idea de que no hay un solo antagonismo, ya no hay un solo, o si es que alguna vez hubo un solo antagonismo. Es la discusión, ¿no? Entonces sostendríamos, bueno, sería una discusión muy larga que nunca hubo un solo antagonismo, claro, ¿no? O sea, la cuestión nunca fue proletaria. Ahí sí suspendes el marxismo, suspendes unas tendencias del marxismo, ¿no? ¿Dónde está esta contradicción única? El antagonismo, vamos a decir, siempre fue variopinto, para utilizar una categoría de Rediker y Lidenbach, ¿no? Fue variopinto en la terminología más de discusión con Balibar, está sobredeterminada por la raza y el género, ¿no? Es decir, hay dimensiones importantes donde el concepto clase es lucha de clases, el concepto clase es sociológico, es decir, ocurre, uno puede medirlo, el factum, pero también es político. Mira, yo me quedaría, porque se acaba el tiempo, con esta idea solamente sugerente de suspender efectivamente los marxismos. Suspender, que me parece que es, ya lo dijimos, no es cancelar, no es aceptar la raza, no es olvidarse. Sí, no es empezar de nuevo. No es empezar de nuevo. Suspenderlos, sí, pero a condición de reactivar la discusión, ¿no? De reactivarla implica lo que estamos haciendo tanto ahorita, ¿no? Y lo que ya hizo más Mesadra, ¿no? Implica reactivar esos diálogos norte-sur, sur-norte, ¿no? Que me parece que a veces son casi exiguos. Hay que reactivarlos y hay que poner la discusión otra vez sobre la mesa, ¿no? O sea, esa suspensión solamente puede funcionar a partir de la reactivación de la discusión, ¿no? Claro. Y como el propio Mesadra lo hace, esa reactivación le obliga a recurrir a marxistas, ¿no? A Rubin, a Juan Jaime. Entonces, bueno, esa idea me parece sumamente urgente. Yo le dejaba ahí, Jaime, porque el tiempo se nos agota. No sé si una reflexión final. Creo que hay que tomarse las cosas con calma y hacer la sugerencia de la cocina de Marx en vez de laboratorio. Las cosas se cuecen a fuego lento a veces para que queden mejor. O bueno, también dice, me sale también cuando se queman, ¿no? Cuando la salsa de tomate se quema, hay que volverla a hacer otra vez, claro, ¿no? Es lo que dice. Eso hay que hacer, también. El libro se consigue por ahí en redes sociales, ¿no? Creo, una búsqueda por ahí se puede encontrar, no sé si en librería se pueda encontrar. Pero bueno, hacemos ahí un llamado a los compañeros de Tinta Limón, ¿no? Para ver si pueden hacerlo más accesible. Sabemos que evidentemente se requiere recursos, etcétera. Pero bueno, enhorabuena a los compañeros de Tinta Limón por esta publicación y nos escuchamos en el siguiente programa de Páginas Críticas. Un agradecimiento a los compañeros del CEMOS, del Centro de Estudios de Movimiento Obrero y Socialista, que una vez más nos han permitido grabar aquí en sus instalaciones. Gracias a los compañeros del CEMOS. Visiten el CEMOS, ¿no? Ahí en nuestra página de Facebook van a encontrar todo lo que se puede encontrar y consultar aquí en este centro tan importante de estudios críticos y obreros en México. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego.